Bienvenido otra vez a estas webinars que hacemos desde la Comisión 4.0 del COGITIM y, como siempre, tratamos de traer todas aquellas cuestiones disruptivas, tecnológicas, singulares, pues que están aconteciendo en el mundo y que están aconteciendo en España. Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Y bueno, dentro de lo que es la inteligencia artificial, pues tenemos un apartado muy importante que es esa tecnología del procesamiento del lenguaje natural. Y hay un panel de expertos, los cuales pertenecen a la patronal tecnológica en España, que es AMETIC, y yo creo que va a resultar muy interesante todas aquellas cosas que nos cuenten, porque esto ha llegado para quedarse desde hace tiempo y cada vez más se está utilizando, y puede ser muy interesante que muchos compañeros, pues en un momento determinado, tengan que acudir a plataformas que les proporcionen información en base al procesamiento del lenguaje natural. Con lo cual, yo no me quiero extender mucho porque los protagonistas son ellos, y le voy a dejar la palabra a Mariate, que es Mariate Linaza, o María Teresa Linaza, que es la coordinadora de LT Technologies del lenguaje de la Comisión IA y base de datos de AMETIC, aparte de una experiencia dilatada en el mundo de la tecnología. Y bueno, pues presenta a los ponentes y tú llevas las riendas del webinar. Así que yo ya no tengo nada más que decir. Recordar a mis compañeros dos cosas, y a los que nos están escuchando, que no son compañeros del colegio, y también a los ponentes, pues que todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana tenemos un programa de radio que se llama Conecta Ingeniería, donde también hablamos de tecnología y de ingeniería, y que esperamos que os enganchéis a ello bien a través de las plataformas de sonido que se utilizan, que hay muchas, o directamente en la página web, poniendo en cualquier buscador Conecta Ingeniería Capital Radio, enseguida aparece el programa nuestro Conecta Ingeniería. Eso por un lado. Y por otro lado, que bueno, pues estamos aquí para lo que necesitéis. Podéis hacer las preguntas al final de la presentación. Hay varias formas de hacerla, bien escribiéndolas en preguntas y respuestas, o bien en el chat general. Yo luego después pasaré a hacer un repaso de las mismas para que la contesten estos magníficos ponentes que tenemos hoy de inteligencia artificial y concretamente de procesamiento de lenguaje natural. Mariate, por favor, muchas gracias por estar con nosotros y adelante, el webinar es vuestro. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Teresa Linaza. Soy la directora de Promoción y Desarrollo Institucional de Bicontec, un centro de I+D situado en San Sebastián, pero en este caso represento a lo que ha comentado un poco Alberto. Soy la coordinadora de la línea de trabajo de tecnologías del lenguaje dentro de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de AMETIC. Como bien ha dicho, AMETIC es la patronal española de las industrias TICs, inmersa también dentro de lo que es COE. Para los que somos ingenieros industriales, igual nos suena un poco raro esto de las tecnologías del lenguaje, simplemente es la línea de la inteligencia artificial que permite, pues bueno, comprender el lenguaje natural, de modo que las máquinas pues entiendan y generen ese lenguaje natural que nosotros damos por hecho de forma muy sencilla. Y principalmente el lenguaje se transmite de dos formas, mediante el texto o mediante la voz. Y esto es lo que, bueno, pues hoy vamos a ver un poco, ¿no? Voy a leer así algunas cosas para que no me despiste. Estáis viendo a cinco ponentes que representan a otras tantas instituciones, 4 empresas y un centro de I+D. En la comisión o en este grupo de trabajo somos unas entre 50 y 60 profesionales que nos dedicamos a estas tecnologías. Y bueno, tenemos bueno, pues diferentes soluciones. En lo que respecta a la tecnología en sí, hay que hablar de lenguaje estructurado y no estructurado, y esto se entiende muy fácil. Si hacemos un informe o cualquier tipo de documento un poco oficial, eso sería un texto estructurado. Y todos los comentarios que hagamos en los medios sociales de una forma natural, que generalmente articulamos incluso comiéndonos verbos, pues bueno, sería lo que se entenderá por texto no estructurado.
estoy haciendo un poco de diccionario para que luego las palabras no suenen muy raras, ¿no? Vamos a hablar de texto, de análisis de texto. Muchas de las empresas que van a presentar soluciones tienen estas soluciones. Vamos a hablar también de voz, de audio. Supongo que a todos os resultará también familiar todo el mundo este de los chatbots, de los ayudantes. Cuando tú entras en una página web ya parece que la gente te habla o le tienes que hablar o escribir. Cómo se gestiona todo esto. Vamos a hablar de, bueno, pues de los medios sociales, vamos a hablar de, bueno, de aplicaciones en muchísimos dominios, tanto industriales como no industriales, sociales como productivos. Y bueno, sin más, voy a ir dando paso a cada uno de ellos, que os va a contar un poco lo que hacen sus empresas y su centro de investigación en estas temáticas. Hemos pensado que en vez de que esto sea un rollo, que seamos breves en las presentaciones y luego tengamos un tiempo de debate para que podáis preguntar lo que se os ocurra, sin vergüenza, por favor, de no entiendo nada sobre esto, a, bueno, quiero más información sobre alguna aplicación en concreto. Entonces, sin más, voy a dar paso a Pablo González, de GMV. GMV es una empresa que os sonará a todos, grande. Bueno, un referente siempre ha sido en temas de espacio, pero también hacen otras muchas cosas. Y Pablo os va a contar un poco qué tipo de soluciones industriales tienen ellos respecto a lo que es análisis de texto. Entonces vamos a empezar con una experiencia de análisis de texto. Pablo, cuando quieras. Correcto, muy bien. Muchas gracias, María Teresa. Voy a compartiros una pequeña presentación. Entonces, bueno, como adelantaba María Teresa, ¿estáis viendo la presentación? Disculpad. Sí, se ve. Sí, ¿no? sí, Vale, Pablo, gracias. se ve. Gracias. Bueno, quería presentaros nuestro producto uQuery, ¿vale? uQuery al final es una recopilación que hemos ido haciendo de todo el conocimiento y de todos los proyectos que hemos ido elaborando a lo largo de todos estos años, ¿no? Con nuestros clientes, pues todo en el ámbito del procesamiento de texto, ¿no? Entonces, un poco lo que pretendemos con uQuery es, pues eso, ayudar a las empresas y a nuestros clientes a gestionar esa avalancha de documentación, ¿no? Que supongo que a todos os habrá pasado en algún momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto del lenguaje natural? ¿No? Que un poco lo explicaba María Teresa al principio. Pues el lenguaje natural escrito, porque efectivamente está la parte hablada, ¿no? Entonces, pues es un mundo con grandes retos, ¿no? O sea, al final se estima que entre el 80 y el 90% de los datos de una organización son no estructurados y normalmente texto, ¿vale? Supongo que todos los que estáis aquí estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Habrá algunos que más, otros que menos, porque también hay cierta discusión sobre este número, pero bueno, más del 50%, ¿no? Entonces, es una cantidad muy significativa de conocimiento y de los recursos que están a disposición de nuestras empresas. Y además, estos datos tienen la manía, ¿no? Como digo yo, de venir siempre todos a la vez. No pueden venir poquito a poco, sino que al final pues viene una avalancha de cientos de documentos que hay que procesar para mañana, leerlo, entenderlo, generar nuevo conocimiento, ¿no? Es que además la cosa no parece que vaya a ir a mejor, ¿vale? O sea, porque el crecimiento de todo esto es exponencial, ¿vale? O sea, estos datos, que son de 2019, son los más actuales que he conseguido obtener. Pues, para que os hagáis esa idea, cada minuto se reciben, o se envían, mejor dicho, 188 millones de emails, entre otras cosas, ¿no? Que tengo por ahí puestos de tweets, de mensajes de texto. Entonces, pues, y con respecto al año anterior, al 2018, creo que es un 10 o un 15% más, ¿no? Y con respecto al anterior, todavía más. Entonces, esto está aquí para quedarse y no solo, ¿no? Sino que para ir a mucho más. Pero luego, por otro lado, ante toda esta cantidad de volumen, ¿no? Luego cuando nos ponemos a rascar, realmente tampoco hay tanta información, ¿no? Hay muchos datos, pero la información que extraemos de eso al final no es tanta, ¿no? Pues bueno, al final porque hay textos que no nos interesan, pero que hasta que no los leemos no sabemos si nos interesan o no. Están los elementos estéticos, claro, que bueno, pues también es parte, ¿no? de nuestro mundo. Hay muchas cosas repetidas que la gente copia, pega, reutiliza, ¿no? Sí, un poco a veces de manera más evidente y otras no tanto. Y además, con toda esta velocidad, las cosas se quedan obsoletas. Pero es verdad, repito, hasta que no lo lees, pues no sabes si te interesaba o no. Y además también, como decía María Teresa, se llama lenguaje natural, pero porque es natural para las personas. Para las máquinas no es nada natural todo esto, ¿vale? O sea, una máquina entender lo que es un pronombre, o sea, lo de que es el nombre anterior al que hace referencia o al siguiente, los sinónimos,
joder, pues ellos, si una cosa es una cosa, no es otra. Ya sabéis, las máquinas como son. Y bueno, ya, por no hablar de la ironía, o sea, la ironía es imposible. Bueno, se puede, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Que una máquina entienda que estamos queriendo decir justo lo contrario de lo que está escrito, ¿no? Esto mezclado con los errores tipográficos o ortográficos, ¿vale? Que bueno, pues las máquinas esto tampoco lo llevan muy bien, aunque está más o menos solucionado. Y por si fuera poco, esto cambia con cada idioma, ¿vale? O sea, no hay una fórmula mágica que nos sirva para todos. Entonces, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que esta información es clave para la transformación digital, pero como digo, no es fácil, ¿no? Entonces, nuestra respuesta un poco a estos retos es crear uQuery, ¿no? Que es tecnologías del lenguaje. Entonces, ¿qué nos permite uQuery? Pues explotar esos datos, ¿no? Esos datos que no los estamos utilizando a día de hoy o no los estamos utilizando completamente de una manera más rápida o con mayor calidad o más precisión. Todas a la vez es difícil, ¿vale? A veces, normalmente hay que elegir una de ellas, pero bueno. Y hay también el valor de uQuery, ¿vale? Que tampoco es una caja negra que se instala y, bueno, pues al final es un conjunto de herramientas que pueden ajustar un poco a cada uno de los problemas. Y luego toda esta información que se obtiene de esos datos, de esos grandes volúmenes, los intentamos estructurar de una forma intuitiva, sencilla, una interfaz gráfica o incluso integrado en otras herramientas corporativas, ¿no? Porque tampoco hace falta meter muchas más herramientas en una empresa. Y está basado pues, en las tecnologías más avanzadas, ¿no? Pues bueno, más avanzadas y no tan avanzadas, porque seguro que muchos de los que estáis aquí, lo de las ontologías, esto ya lo conocí desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, al final es esa combinación de deep learning con otras tecnologías estadísticas o con tecnologías semánticas como las ontologías, lo que le da esta potencia, ¿no? Y ya para terminar, que tampoco quiero extenderme muchísimo tiempo, exactamente qué funcionalidades hace uQuery, ¿no? Porque esto parece cualquier cosa, ¿no? Entonces, con uQuery somos capaces de hacer resúmenes de un texto o de un conjunto de textos. Estos resúmenes pueden ser lo que se llaman extractivos, que son coger frases claves, ¿no? De identificar cuáles son las frases más representativas de ese documento y ponerlas todas juntas. O puede ser incluso, se llaman abstractivos, ¿no? Que la propia máquina explica con sus palabras el contenido de ese texto. Por supuesto, en español también, ¿vale? Todo esto que os voy a contar es en español. En inglés hay muchísimo, pero bueno, en español es verdad que hay menos, ¿no? Porque, bueno, aquí la tecnología al final siempre está liderando los anglosajones. Luego, también nos permite hacer clasificación y clasificación entendida de dos maneras. De, oye, tengo esta cantidad enorme de documentos, agrúpamelos por el contenido según tu criterio, o sea, el criterio que diga uQuery, por así decirlo, ¿no? Se llama no supervisada, una clasificación no supervisada. O al revés, no, yo tengo la carpeta de las facturas, yo tengo la carpeta de los currículos, yo tengo la carpeta de no sé qué, y los documentos que vayan llegando quiero que nos clasifiques en base a mis criterios, ¿no? Que os he dicho yo que soy un experto y los quiero así. Y luego, por último, que viene mucho del mundo de la medicina, que es donde un poco nacimos también con todo este tema de uQuery de hace ya casi 7 años, es lo que se llama la anotación. Que la anotación básicamente es, pues dado un texto, es identificar palabras que son para ti interesantes, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo de la medicina, pues en el mundo a los médicos les interesa, cuando escribe las notas, pues les interesa saber los diagnósticos, ¿vale? O los tratamientos. Entonces, pues esta tecnología va buscando en el texto y dice, pues mira, esta palabra es un diagnóstico o esto es un síntoma. Y bueno, parece fácil, ¿no? Porque al final parece buscar solo palabras, pero tiene su miga, ¿eh? Porque, como os podéis imaginar, no es lo mismo decir que alguien tiene fiebre a que alguien no tiene fiebre, ¿vale? Entonces, pues aquí es donde entra todo el mundo de las ontologías y demás, ¿vale? Y con al hacer esta etiqueta, esta anotación, pues podemos meterlo ya en una base de datos normal, de toda la vida, estructurada, con nuestras queries y con nuestros programas de explotar datos y bueno, pues ya digamos que el mundo se ve de otra forma, ¿no? Se puede sacar mucho más jugo de esa información ya más estructurada, ¿no? Y eso es todo lo que quería contaros de uQuery, ¿vale? No sé si he cumplido, ¿no? Los 5 minutos. Muchas gracias y bueno, le doy paso al siguiente compañero. Muy bien, gracias, Pablo. Yo creo que ha quedado bastante clarito lo que nos has explicado. Y voy a solo añadir un ejemplo. No es lo mismo decir dolor de cabeza que decir dolor y cabeza.
y ese es uno de los mayores retos en el campo médico. No es el mismo diagnóstico. Muchas gracias, has cumplido perfectamente. Nuestra siguiente ponente es Arantxa del Pozo, compañera mía, que es la directora del Departamento de Tecnologías del Habla y Lenguaje Natural del Centro Bicontec de I+D. Y ella nos va a hablar un poco sobre temas que están llevando en su departamento, que incluyen también el tema de voz y temas de traducción automática, que como ha dicho Pablo, al final aquí el tema del lenguaje está relacionado mucho con el idioma y tenemos muchos idiomas, al menos 4 cooficiales en España. Arantxa, cuando quieras. Eso es, muy bien, muchas gracias, Mariate. Bueno, pues os voy a compartir una pequeña presentación también para que nos sirva como base. Entiendo que ya estáis viendo... Sí, se ve. Pantalla. Vale, muy bien. Vale, pues en primer lugar, igual simplemente aclarar lo que es Bicontec, ¿vale? Lo que somos. Somos un centro de investigación aplicada. En ese sentido no somos una empresa, no explotamos productos, no vendemos ningún producto y nos dedicamos a desarrollar tecnología y a transferirla al mundo empresarial para que las empresas pues, la exploten y desarrollen productos innovadores que integren la tecnología de última generación, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es investigación aplicada y en el ámbito de las tecnologías del habla y del lenguaje natural, pues básicamente trabajamos en ámbitos en los que pues eso, todavía la madurez de estas tecnologías pues no está tan madura en el mercado, ¿vale? Principalmente trabajamos en 4 ámbitos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el tratamiento del habla, es decir, todo lo que es extraer información valiosa a partir del audio. ¿Y para eso qué tecnología desarrollamos? Pues en primer lugar somos capaces de coger el audio y de diarizarlo, es decir, de segmentarlo en trozos donde hay silencio, trozos donde hay música, trozos donde hay alguna persona que está hablando, incluso segmentarlo por locutores, ¿no? En un segmento está hablando un locutor, luego habla otro locutor, luego vuelve a hablar el locutor inicial. Es coger el audio e intentar trocearlo, digamos, en segmentos que tienen coherencia de alguna forma, ¿no? Una vez que identificamos algunos de esos segmentos donde puede haber alguien que esté hablando, pues somos capaces de reconocerlos, es decir, de transcribir, de pasar a texto eso que se está diciendo de forma hablada, ¿no? También somos capaces de reconocer automáticamente en esos segmentos donde habla el idioma en el que se está hablando a partir del audio y si tenemos una huella vocal de ese locutor en concreto, pues seríamos capaces de identificarlo, ¿no? Todo lo que es la biometría vocal o el reconocimiento de hablante, básicamente. Y también trabajamos en tecnología de síntesis de voz, pues eso, que dado un texto, pues se trata de generar una voz lo más natural posible a partir de ese texto, ¿vale? Por otro lado, otra área de investigación en el ámbito de las tecnologías del lenguaje es todo lo que está relacionado con el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? O sea, lo que se trata de coger un texto plano y de intentar descifrar su significado a distintos niveles, ¿no? Pues desde detectar entidades que pueden ser relevantes en un contexto o en un dominio determinado, pues lo que comentaba antes nuestro compañero de GMV, ¿no? De detectar entidades relevantes en el dominio médico, por ejemplo, lo que pueden ser síntomas o enfermedades o diagnósticos. También trabajamos en todo lo que es el análisis semántico, todo lo que es intentar entender, ¿no? En el ámbito, pues entender en el ámbito del texto qué es lo que significa un texto, qué es lo que se está diciendo, cuál es la intención, digamos, de ese texto. Desde que la LOPD y la GDPR han adquirido una relevancia a nivel tanto europeo como nacional, estamos trabajando muchísimo también en la anonimización de información de carácter personal en textos, pues sobre todo a la hora de compartir información entre agentes o también a la hora de compartir información para entrenar tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Pues esa información textual puede contener información de carácter personal pues que hay que anonimizar antes de compartirla, por ejemplo, ¿no?
Y también estamos trabajando mucho en, digamos, lo que es la siguiente generación de los sistemas pregunta-respuesta de la búsqueda de información, donde ahora ya la tendencia de desarrollo tecnológico no es hacer una búsqueda con palabras y que te aparezcan los documentos que contienen esas palabras, sino hacer una pregunta concreta y que te aparezca la respuesta directa a esa pregunta, ¿no? A partir de un grupo de documentos de información. Otra área en la que trabajamos es la de la traducción automática. Entiendo que la mayoría de vosotros pues conocéis los sistemas de traducción automática que están disponibles online, pues como el Google Translate o el DeepL o el Bing o ese tipo de sistemas. Aquí de lo que se trata es de intentar romper las barreras del idioma y aquí sobre todo la investigación aplicada que estamos haciendo está relacionada con todo lo que es la adaptación al dominio, ¿no? En vez de desarrollar sistemas genéricos, pues adaptarlos a un dominio determinado, en explotar los datos que haya disponibles para ese dominio, para entrenar sistemas que tengan una calidad lo mejor posible y que traduzcan de la forma mejor posible. Ser capaces también de estimar automáticamente la calidad de las traducciones que genera el sistema para poder decirle al usuario, pues aquí estoy seguro de que tengo algún error o esto no hace falta que lo revises, estoy seguro de que lo he hecho bastante bien, ¿no? Y también estamos trabajando en el ámbito de la traducción del habla, ¿no? Ya hay algún sistema comercial, ¿no? Pues Skype, por ejemplo, incluye alguna funcionalidad en algunos idiomas para, dada una voz, que automáticamente se genere otra voz en otro idioma de forma automática, pues estamos trabajando también en esa tecnología, ¿vale? Y por último, todo el ámbito de lo que son los sistemas de diálogo, los asistentes conversacionales, que se trata de tecnología pues, para que las personas y las máquinas podamos interactuar de una forma más natural, ¿no? Pues en los últimos años ha habido un boom de lo que son los chatbots y los asistentes conversacionales y algunos de nosotros seguro que tenéis pues Alexas y Siris y Google Echos en vuestros hogares, ¿no? Entonces aquí trabajamos sobre todo en intentar mejorar la comprensión del lenguaje de este tipo de sistemas, gestionar el diálogo, las interacciones de una forma natural y en generar respuestas pues, que sean lo más naturales posibles, ¿vale? Estos son los grandes bloques en los que hacemos investigación aplicada en tecnologías del habla y del lenguaje y simplemente quería comentaros en cada uno de los bloques en qué ámbito lo estamos aplicando o lo estamos transfiriendo, ¿no? Para que os hagáis una idea. Arantxa, 3 minutos. 3 minutos, vale. A nivel de transcripción y subtitulación automática estamos trabajando muchísimo en el ámbito de generar subtítulos y transcripciones automáticas para generar actas. ¿En qué ámbitos? En el ámbito de todo lo que son los plenos de ayuntamientos, comisiones, parlamentos, etcétera, etcétera. Todo lo que pueden ser vídeos profesionales, comerciales, pues de empresas o periodísticos de políticos, etcétera, etcétera. Y luego en el ámbito audiovisual, todo lo que son las cadenas que emiten contenidos audiovisuales de distintos tipos, pues también tienen una necesidad de generar subtítulos automáticamente para temas de accesibilidad. Dudarik gabe, adostutako me lo salto. A nivel de clonación de voces, estamos trabajando muchísimo también en generar voces sintéticas de alta calidad, pues que tengan una característica vocal pues que represente, por ejemplo, a una empresa o que represente a un personaje conocido o que represente o que, digamos, que automatice o fiabilice, ¿no? Digamos, la identidad vocal con un agente, una persona, una persona famosa, etcétera, etcétera, ¿vale? La tecnología actual es capaz de generar voces de alta calidad y estamos trabajando bastante a este nivel también, ¿vale? A nivel de procesamiento de textos, todo lo que es ir a Internet y a extraer información de Internet, mirar información de Internet, estamos trabajando un montón porque tiene un montón de distintas aplicaciones en distintos sectores del mercado. Y también estamos trabajando últimamente bastante en el ámbito clínico, sanitario, ¿no? Pues relacionado con lo que ha comentado nuestro compañero de GMV, pues porque en el sector sanitario se están intentando explotar los datos clínicos que están escritos en texto plano para aplicaciones de Big Data, de soporte a la decisión, etc. Y ahí todavía quedan retos que resolver. En automática estamos trabajando sobre todo en la traducción de idiomas cooficiales y en adaptarlos a distintos dominios y ámbitos. Estamos trabajando mucho en el ámbito industrial y también en el ámbito, digamos, de la administración pública. Y por último, en el ámbito de los asistentes conversacionales o de los sistemas de diálogo, estamos trabajando muchísimo en el ámbito industrial, donde este tipo de tecnología todavía no ha llegado y le ven mucho potencial porque al final permiten una interacción manos libres con este tipo de sistemas.
Y esta era un poco la pincelada que os quería dar sobre lo que estamos haciendo en estas tecnologías en Bicontec. Lo que nos ha dicho Arantxa es que muchos de nuestros vídeos están en YouTube, tenemos un canal y podéis verlos allí directamente. Y lo que tampoco ha dicho Arantxa es que no sé si sabéis que hay un programa por ahí que se llama X-Ray, bastante polémico en general, en el que se ha clonado, bueno, el departamento de Arantxa ha clonado la voz de Franco. Y os invito a oírlo porque realmente es bastante espectacular. Así que, dicho esto, gracias Arantxa. Nuestra siguiente empresa es Itelligent, que es una pyme que está en Madrid. Su directora comercial, Helen Albarracín, nos va a contar un poco qué es lo que hacen. Ellos también se dedican al tema de análisis de texto, entre otras cosas. Y nos va a contar bueno, cuál es su experiencia en el tema de clasificación automática de documentos. Son una pyme muy intensiva en tecnología y especialmente en temas de inteligencia artificial. Y bueno, creo que tienen bastante experiencia en este tema. Belén, cuando quieras. Fenomenal. No sé si veis la presentación que he puesto. Sí, se ve perfectamente. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues el procesamiento del lenguaje natural en nuestro día es una constante, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente tenemos una serie de plataformas y de servicios que utilizan constantemente el procesamiento del lenguaje natural, como puede ser esta plataforma de NetOpinion, en la que, bueno, pues requiere de distintos procesamientos sobre grandes volúmenes de comentarios y noticias extraídas de Internet y de redes sociales, como por ejemplo lo que ya hemos comentado, el análisis del sentimiento, detección de temáticas emergentes, detección de influencers de comunidades temáticas, perfilados semánticos, etcétera, ¿no? Y luego tendríamos también pues, un servicio de geomarketing, que en este caso lo que incorporamos es la información de distintas fuentes de noticias, de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Con vista pues, a geolocalizar toda esa información y poder visualizarlo dentro de la plataforma. Las tecnologías relevantes en este caso son la detección de entidades nominales y la geolocalización de las mismas, ¿no? Tendríamos también un sistema de monitorización de precios de la competencia llamado NetPrice, en el cual uno de los elementos fundamentales es el product matching, es decir, la desambiguación de un mismo producto presente en distintas webs. Es decir, si yo veo un hotel en una página y veo el mismo hotel en otra, a lo mejor en uno el nombre no es exactamente igual y en uno pone avenida, en otro pone avinguda y al final pues eso de forma automática es complicado, ¿no? Bueno, luego además también nuestros proyectos suelen tener una fuerte carga de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Como por ejemplo la parte de extracción de información. Plataformas para extraer datos presentes en textos libres, por ejemplo PDFs, y que son capaces de generar una base de datos a partir de esos textos. Por ejemplo, pues extraer datos de una factura, de un reporte médico, de un formulario de calidad, de cualquier cosa que se pueda necesitar, ¿no? Y luego pues también buscadores y recomendadores. Y en este caso pues la utilización de buscadores avanzados y de recomendadores que requieren distintos procesamientos semánticos, como puede ser la resolución polisémica, utilizando modelos de deep learning, generar perfiles de interés de usuarios o productos y recomendaciones, etcétera, ¿no? Y luego también lo que es la parte de generación de lenguaje natural, que en algunos proyectos el objetivo realmente no es interpretar textos, sino generar textos a partir de datos. Por ejemplo, pues generar mensajes, noticias, pues a través de, imaginaros, los contadores inteligentes de la luz, el poder mandarle un mensaje al usuario final y decirle, este mes has gastado un 38% más en tu factura, pero realmente no has consumido de forma diferente. Es que has estado más en casa porque ha habido más festivos o ha hecho más calor y has puesto más el aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas interesantes. También tenemos un servicio llamado NetContent, una plataforma de inteligencia que a través de inteligencia artificial pues, bueno, pues procesa documentos, contenidos, archivos que bueno, pues, lo hace de forma automática. Realmente está realizando de forma automática procesos que hasta ahora se estaban realizando de forma manual. Bueno, pues clasificación automática de documentos, indexación de audios, de vídeos y de podcasts, obtención de texto procedentes de documentos escaneados,
OCRs, y obtención de tags de imágenes, extracción de textos y metadatos de documentos de distintos formatos o indexación avanzada de textos e imágenes. ¿Cómo funciona realmente el sistema? Lo entrenamos con unos ejemplos que ya están clasificados de forma automática, el sistema ya aprende, con lo cual yo simplemente tengo que subir el documento de un modo muy sencillo, pues puedo subir directamente el documento de forma individual o puedo subir una carpeta con 3.000 documentos, ¿no? Y luego pues lo puedo clasificar, se puede personalizar dependiendo de las necesidades de la empresa, si es una empresa de recursos humanos, si son currículums o vídeos de entrevistas personales, o si es una fábrica o si es un laboratorio químico, ¿no? Aquí luego está la fase del procesamiento de esos contenidos, que es como comentábamos, pues esa indexación avanzada de los textos, extracción de esos textos en metadatos, conversión a texto de las imágenes, de los vídeos, de los audios, para hacer luego una búsqueda sencilla, ¿vale? Como si estuviéramos solamente buscando en Word y todo estuviera perfectamente legible, ¿no? Esas son cosas que ahora mismo pues, se hacen de forma manual. Alguien abre una foto y dice, aquí hay una obra o hay un parque o hay una bicicleta y lo va escribiendo, incluso le pone el nombre a la foto, ¿no? Pues el sistema lo detecta de forma automática y, bueno, pues se pasa de forma automática el audio sin que alguien tenga que escucharlo y escribirlo o verse un vídeo entero de un juicio completo y escribir la transcripción, ¿no? Luego, además de hacer todo esto de forma automática, puede ser que haya algún tipo de regla que tenga que haber en el proceso interno, pues que alguien tenga que mandar una factura cuando se sube un documento al sistema o que, bueno, pues alguien tenga que firmar un documento. Bueno, pues aquí lo que se hace es generar un sistema de reglas automáticas que nos permiten diferentes gestiones con los documentos o generar esas notificaciones a partir de las reglas, simplemente pues, con diferentes ayudantes que tenemos aquí. Puede ser una regla antes de la clasificación o después de esa clasificación, para asignarle una clase, mandar un email o cualquier otro tipo de acción que fuera necesaria, ¿no? Y luego, pues la clasificación automática en sí, basada en la inteligencia artificial, que lo que, bueno, pues realmente es un clasificador de documentos, ¿no? De forma automática, que lo hace en base a la taxonomía que haya elegido un cliente en concreto. Puede tener las taxonomías personalizadas que necesite y, bueno, que previamente pues, se ha entrenado con documentos, como digo, ya clasificados. Todo esto luego además se puede volcar dentro de un sistema de gestión documental que pueda tener el cliente y por supuesto se puede luego hacer una supervisión. Ya se puede poner que de forma automática cada cierto tiempo ciertos documentos los te mande a supervisar alguno o que el sistema en algún momento no detecta en qué zona tiene que colocar el documento y bueno, pues te dice aquí hay un documento que puede ser una taxonomía diferente, bueno, pues cualquier duda te avisa y bueno, pues dentro de la propia pantalla te da la opción de buscar ese documento y clasificarlo de forma automática. Belén, Y, bueno, 3 minutos. Sí, nada, ya he terminado. Simplemente que esto además, por supuesto, todo lo que os he comentado son sistemas que son totalmente cloud. En este caso de NetContent funciona sobre Amazon AWS, es una infraestructura además que puede ser controlada por Intelligent o también por el cliente y que, bueno, pues en los casos, por ejemplo, con las administraciones públicas o que tengan a lo mejor documentación pues, crítica que no quieren que salga a la nube, también se puede instalar in situ dentro de las instalaciones del propio cliente. ¿Vale? Pues bueno, he intentado ser breve, no sé si he ido demasiado rápido, pero bueno, hasta aquí. Gracias Belén. Me has dejado un poco a tiro el tema, ¿no? Me ha gustado mucho el tema que has dicho de los mensajes, ¿no? De estás consumiendo más en este sentido y bueno, al final es una explicación, no solo te llega un mensaje diciendo la cuenta de Iberdrola ha subido un 5%, sino te dan otras pautas de mejorar tu comportamiento ecológico. Y ligado a esto, que es el feedback a los clientes, tenemos a otra empresa, tenemos a Isabel Fernández de Madison, que nos va a explicar estas tecnologías y especialmente todo el mundo de los medios sociales, cómo nos sirven para diseñar estrategias de cómo interaccionar con estos clientes, que es un tema muy interesante que se aplica a muchísimos sectores, más allá de los típicos TripAdvisor y alguna cosa más que a todos se nos pueden venir a la cabeza. Así que Isabel, cuando quieras.
Isabel, ¿nos escuchas? No te oímos. Debes de tener el mute puesto. Uy, perdonad. Ahora Ahí, ya eso está, es lo que perfecto. pasa. Perdonad. Venga, adelante. Gracias por la introducción, María Teresa. Y buenas tardes a todos. Estoy compartiendo ya pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, la idea de hoy, pues como decíamos en la introducción, es compartir cómo utilizamos las tecnologías del lenguaje en Madison para ponerlas al servicio del cliente. Y para ello, pues nos centraremos en el siguiente caso de uso. La inteligencia artificial, como sabemos, cada vez está más presente en nuestro día a día y nos permite analizar de forma automatizada la gran cantidad de información que se genera en múltiples formatos como textos, imágenes, audios, vídeos o cualquier tipo de bases de datos. Y bueno, desde el equipo de Data Science de Madison, para adquirir la especialización necesaria para el procesamiento y tratamiento de las diferentes fuentes de datos, pues tenemos diferenciadas 3 líneas de investigación: el procesamiento del lenguaje natural, visión computacional y la propia de aprendizaje. Y hoy nos centraremos en el procesamiento del lenguaje natural. Vale, las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, como hemos visto a lo largo de toda la sesión, pues nos facilitan los mecanismos computacionales para reconocer e interpretar el lenguaje. Y puede que pensemos que los humanos siempre vamos a ser mejores interpretando, seguramente, pero bueno, sí es verdad que sin la ayuda de la inteligencia artificial, pues no podríamos procesar datos a gran escala. Además, también viene a completarnos pues, en tareas de interpretación según las formas del lenguaje. Como ya nos han contado y habréis podido comprobar los que habéis iniciado proyectos de este tipo, pues hay puntos muy complejos en la interpretación del lenguaje: la riqueza léxica, la ambigüedad, la imprecisión en el lenguaje, los diferentes idiomas. Y bueno, el procesamiento del lenguaje natural facilita el análisis de las diferentes formas del lenguaje en toda su amplitud. Por ejemplo, muchos de los sistemas actuales están desarrollados en inglés principalmente y, por ejemplo, en Madison, que garantizamos la especialización en idiomas como el castellano, pues es necesario recurrir a diferentes niveles de comprensión del lenguaje como los que se enumeran: fonético, morfológico, sintáctico, semántico, discursivo, en función del contexto, y entonces, pues bueno, para extraer el significado de los textos. Bueno, por ir concretamente al caso de uso que nos interesa. Nosotros y nuestros clientes recibimos gran cantidad de feedback de los clientes a través de conversaciones en redes sociales, comentarios o sugerencias que dejan en encuestas online, IVR, conversaciones en el call center. Toda esta información son comentarios escritos o hablados de nuestros clientes y es gracias a la aplicación de técnicas de procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático, pues por lo que podemos analizar de forma automatizada y clasificar toda esa información. Al final, gracias a estos modelos, es posible analizar lo que trasladan los clientes, tanto temas de conversación como pueden ser la atención recibida o la información, y también interpretar si esas temáticas las manifiestan con un sentimiento positivo, negativo o neutro. Y bueno, los beneficios pues son claros. Primeramente, la eficiencia, ya que sin la aplicación de inteligencia artificial sería muy costoso en tiempo o prácticamente imposible analizar toda esta información de forma manual. Luego, el tener un seguimiento inmediato de la información y la gestión a nivel de cliente. Con toda esta información a nivel de comentario, pues se pueden generar alertas para poder gestionar la experiencia de cliente, por ejemplo, pues cuando el cliente manifiesta intención de cancelación de un servicio o una experiencia negativa. Pero ¿qué ocurre si necesitamos realizar una gestión más global? No generar alertas a título individual de cliente, sino que queremos entender o actuar cuando se producen cambios con respecto a la normalidad. Por ejemplo, en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, pues se requiere de mecanismos que nos permitan entender qué está cambiando ahora y accionar en consecuencia. Entonces, en la mayoría de estos casos, pues estas decisiones se toman en base a la frecuencia de aparición de dichas menciones, es decir, si se incrementa o disminuye el porcentaje que suponen cada una de ellas. Esto, en términos generales, si se producen cambios muy bruscos, puede funcionar, pero limita la capacidad de detectar eventos más raros y dificulta también identificar cambios en muestras de menor tamaño. Por ejemplo, en el gráfico que ilustramos a la izquierda, que se corresponde al periodo de la declaración del estado de alarma, pues vemos que se distingue
algún pico en los tópicos de conversación. Pero no sabemos diferenciar si estos números son más casuales o tienen un significado. Entonces, pues podemos hacer uso de herramientas estadísticas que nos garanticen si el efecto del cambio es significativo. Es decir, esto es posible de nuevo gracias a la aplicación de técnicas del procesamiento del lenguaje natural, que al final nos posibilitan aplicar algoritmos numéricos con palabras. Por ejemplo, en esa semana donde veíamos que se produce el mayor pico, extraemos las características más importantes, no las más frecuentes, sino las más relevantes, que esto se hace midiendo la asociación de los términos con los diferentes conjuntos, es decir, el conjunto de ahora con lo que ocurre normalmente. Pues entonces vemos que destaca aplazamiento de facturas, que decimos sí, está relacionado con facturación, pero en realidad era un servicio que se lanzaba como medida ante la nueva situación. Y también vemos que destaca Alexa, que una promoción regalo para nuevas contrataciones, y eso no se apreciaba tampoco en el otro gráfico. Entonces, bueno, este ejemplo seleccionado es un caso real. Lógicamente, pues no se pueden dar datos de cliente, pero la aplicación de estas técnicas pues sí contribuyeron a responder preguntas pues ante una necesidad muy concreta. Al final, en definitiva, estas técnicas ayudan a que no tenemos que preocuparnos en buscar diferencias y cuantificarlas, sino que gracias al procesamiento del lenguaje natural, pues podemos estructurar la información textual para realizar cualquier proceso de minería de datos. Y en este caso, pues es el poder aplicar test de significancia y hacer uso de medidas de asociación estadística que nos van a determinar lo realmente relevante en un contexto. Y bueno, esto es todo. No sé si he ido muy rápido, disculpadme porque seguramente por el tipo de formato he recorrido puntos muy rápidamente y sin demasiado rigor científico, pero bueno, encantada de hablar al respecto en cualquier momento. Gracias, Isabel. Yo creo que ha quedado muy claro. Me ha gustado mucho el ejemplo porque creo que, bueno, dentro de la industria también la industria recibe ciertos feedback de los usuarios y muchas veces ni se sabe y no se sabe lo que pasa, ¿no? Y el tema que has comentado de gestión de crisis, por ejemplo, en la industria agroalimentaria es un tema curioso, ¿no? Que al final se puede detectar esos movimientos de una partida o algo que está pasando simplemente por saber lo que pasa en los medios sociales, que yo creo que, bueno, hay muchísimo recorrido en la industria tradicional, vamos a decir. Muchísimas gracias, Isabel. A vosotros. Y por último, vamos a hablar con otra pyme, con Metafase, que ellos van a abordar, vamos a decir, muchos temas que han salido ya, porque son como muy, abarcan los 3 temas más importantes que hemos tratado: el análisis de texto, temas de análisis de sentimiento en social media y también el tema de los chatbots. Así que, Aurelio, cuando quieras, puedes empezar. Gracias. Muchas gracias. Vale, pues voy compartiendo pantalla. A ver. Vale, ¿se ve la presentación? Se ve, vale, perfectamente. Dale, 5 minutos, acuérdate. De acuerdo, vale, pues voy empezando, pasando rápidamente por la primera parte de la presentación, ¿vale? En primer lugar, somos una consultora de desarrollo de software que construye soluciones disruptivas asistidas por la innovación, la investigación y la aplicación de los últimos avances científicos y nuevos papers que van abriéndose, ¿vale? Contamos con más de 15 proyectos en diferentes ámbitos, como pueden ser el Legal Tech, el InsurTech o el de las Smart Cities, entre otros en los que hemos también contribuido, hemos aportado soluciones. Nuestras oficinas se encuentran en Albuquerque, desde donde conectamos con clientes internacionales en un marco rural que nos permite mantener un estilo de vida equilibrado, propicio para el alto rendimiento. Y dentro de este contexto, pues contamos con equipos de desarrollo full stack, expertos en metodología ágil y en llevar productos desde la fase POC al producto, pasando por el MVP. Entonces, aquí tenéis un poco también los diferentes premios y reconocimientos que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo, ¿vale? Y pasamos directamente a la parte de los proyectos más relevantes, ¿vale? De los cuales nos vamos a centrar fundamentalmente en los que incorporan como parte de su tecnología NLP o que son una solución, un producto a esta necesidad, ¿vale?
En este caso, Gaero es uno de los que aborda el tema del NLP a través de un chatbot. Se trata de una aplicación que automatiza y optimiza procesos del sector B2B en el ámbito de intercambio de la compra-venta y logística de mercancías, ¿vale? Y donde el chatbot cumple un papel importante en establecer un canal de comunicación directa con el proveedor para esa parte de primera captación de la mercancía y luego durante todo el ciclo de vida del proceso logístico, ¿vale? Pasamos a la siguiente conjunto de 4 productos, donde aquí también nos vamos a centrar únicamente en 2. Tenéis la información también sobre los otros por si le queréis ir echando un vistazo. Pero en este caso nos vamos a centrar en LAWINT y Memética. LAWINT es el resultado de una investigación en la dirección del tratamiento de grandes cuerpos documentales, de repositorios de documentos, para, por un lado, tratarlos, procesarlos y determinar características, categorías que nos permiten luego dar una visión ampliada sobre estos documentos y un nivel de explotación y de una generación de metadatos que nos permite llevar más lejos el manejo de esa información y su reutilización en diferentes contextos a través de servicios como SaaS, ¿vale? Y ya a partir de aquí, para no dilatar demasiado el resto de la presentación, nos vamos a centrar en un solo producto, en Memética, ¿vale? Que es el que tenéis a la izquierda, que es el resultado del know-how acumulado y las técnicas y todo el proceso de investigación que se ha llevado a cabo. Y se trata de una herramienta de análisis conversacional en tiempo real, que permite incorporar desde cualquier origen de texto natural, ya pueden ser redes sociales, pueden ser comentarios en un blog o un chat de Slack, permite incorporar esa información y analizarla para extraer varias cosas. Por un lado, temas de conversación ordenados y ponderados por importancia y por los temas más hablados, al estilo de un trend topic de Twitter, pero generándolo de forma propia, su propio contexto, sin ningún tipo de sesgo, es decir, no hay ningún pretratamiento de los datos, no hay ninguna limitación. Luego, eso está dentro ya de la parte de análisis, que permite generar toda esta información, en lo cual introduce la monitorización del debate, de los grupos de conversación y lo que nos permite también determinar el impacto de un nuevo mensaje. ¿Qué efecto tiene sobre el conjunto de temáticas, el conjunto de temas y la emoción subyacente, el sentimiento subyacente de la conversación nos permite ver ese impacto de un mensaje? Entonces, pasamos ya a lo que sería la herramienta en sí misma y en lugar de mostrarla directamente en la presentación, tengo preparado aquí directamente la propia aplicación, ¿vale? Conectada a un tema de actualidad, al tema del coronavirus, ¿vale? Entonces, en primer lugar, sería un poco la pantalla de resumen en el que vemos la actividad que está habiendo en la red, en este caso de Twitter, porque se ha configurado un conector que nutre al sistema desde Twitter y vamos a ver directamente ya el primer panel, el primer dashboard que muestra el resultado de la herramienta. ¿Qué está aportando la herramienta como valor aquí? Y es, por un lado, a la izquierda, toda la información general sobre los usuarios que están participando en el ámbito de conversación del coronavirus. Los mensajes por minuto, que tenemos ahora mismo 107 con 9 mensajes por minuto en tiempo real, ¿vale? Esto se va actualizando todo en tiempo real. Los temas en seguimiento, que ahora mismo tenemos 9, de los cuales pues vemos que va identificando qué temas son los más hablados, qué temas son los más importantes y qué subtemas van generando. En la columna de la derecha tenemos los mensajes más influyentes y esto genera un mapa conceptual, un mapa de temáticas en el que se van estableciendo la relación entre los diferentes temas de conversación. Os minimizo eso también para que veáis que aquí se van extrayendo los metadatos de los propios mensajes, ¿vale? Esto sería un primer dashboard, son dashboards completamente interactivos que nos permiten ir moviendo y explorando, monitorizando todo el detalle que va generando el sistema en tiempo real, insisto. De forma que en este otro dashboard tenemos un análisis mucho más profundo de la parte de temas.
de los temas de conversación, de los subtemas de conversación y de cómo están evolucionando a lo largo del tiempo. A la derecha, los usuarios que han participado de ese tema. En esta parte, en la segunda columna, empezando por la izquierda, los ítems, los elementos relevantes y una serie de metadatos, una serie de datos extraídos sobre esos temas de conversación. En el medio, pues gráficas sobre las interacciones con esos temas, los usuarios activos, etc. Además, el sistema, todo esto se procesa por una inteligencia artificial que es capaz también de identificar y detectar redes de bots. Redes de bots que están incluyendo mensajes a todos estos temas de conversación para desviar la atención, para modificar un sentimiento en particular o para simplemente interferir en lo que se está hablando en la red, ¿vale? Aurelio, 3 minutos. Vale, ya voy terminando. Como decía también, tenemos otro mapa, ¿vale? En el que nos permite explorar de forma muy detallada todos los temas que se están hablando, cómo se van generando a lo largo del tiempo. Este mapa se va actualizando en tiempo real según va identificando nuevos temas de conversación y su relación con respecto a los usuarios que están dando más peso a ese tema o que tienen mayor difusión en ese tema en concreto o para una publicación en concreto. Entonces, voy a volver un momento a la presentación y me salto esta parte que es la que hemos visto, que ¿por qué memética? ¿Por qué elegir memética y qué aporta memética? Aporta Machine Learning listo para su uso en la aplicación del procesamiento del lenguaje natural. Está preparado y diseñado para el entorno empresarial para ser consumido como SaaS, como servicio en la aplicación o como parte del proceso corporativo en el que se necesite. Es sin filtro y sin sesgo, por lo que decía anteriormente, por el hecho de que no hay ningún condicionamiento previo. Asume todo lo que se le incorpore al sistema y él automáticamente, por inteligencia artificial, va determinando los temas de conversación, ¿vale? En tiempo real, de verdad, por el ejemplo que habéis podido observar, y luego va más allá de las redes sociales en el sentido de también lo que introducía anteriormente, en que puede conectarse a un Slack, a un chat en Slack o a unos emails, a un teléfono, a una llamada telefónica para extraer de ahí ese lenguaje natural. Es totalmente propio, es algo que no depende de terceros, es una solución basada como decía, en investigación, en innovación, en papers, en la técnica y en una metodología que hemos aplicado desde el primer minuto en el diseño y en el desarrollo de este producto. ¿Qué capacidades técnicas? Por entrar un poco también en ese apartado. Pues, Aurelio, 1 minuto. Alta escalabilidad, miles de objetos por segundo, almacenamiento estructurado para poder reexplotar esa información, arquitectura de plugins para extender de qué fuente se nutre el sistema y os dejo una pequeña pantalla con la diferencia con la competencia, pero no nos va a dar tiempo a verlo muy en detalle. Gracias, siento haberte cortado, pero es que si no, vamos a tener... No pasa nada. Era un poco denso y bueno, espero que... Muchas gracias, por cierto. Bueno, gracias a todos. Antes de... Bueno, no sé, Alberto, ¿tienes por ahí las preguntas? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Quieres tú mismo preguntar? Bueno, sí. Lo primero, daros las gracias porque la presentación ha sido muy buena. Y además de todo, creo que voy a fichar a Mariate como moderadora implacable de 3 minutos. Me he quedado con la frase 3 minutos. Bueno, esto es una pequeña broma. Pero muy bien, ha sido muy interesante todo lo que habéis contado. Hay alguna pregunta que os voy a pasar, pero bueno, voy a hacer yo primero una. ¿Cuál es el futuro? Y cuando digo del futuro no es que sea un futuro prometedor, sino por dónde pasa la tendencia de futuro en el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, no hace mucho salió en la prensa y en todos los medios del mundo de la tecnología que ya teníamos un interlocutor al otro lado de la línea telefónica que era capaz de hablar como una persona, o sea, no eras capaz de diferenciarlo,
y también que interpretaba a la perfección lo que tú le estabas solicitando, ¿de acuerdo? No es el, hola, soy Toby de Vodafone, soy tu amigo, estoy aquí para ayudarte. No. Esto lo ha hecho Google. Es una pena que no esté por aquí Ana Abade, que nos podría contar algo más sobre el tema. Pero bueno, ya sabéis cómo es la gente de Google. Es magnífica, pero también tiene sus secretos, como no puede ser de otra manera. Pero, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es? Porque, claro, todo esto, en manos de los malos, es una herramienta muy potente. Y en mano de los buenos, si lo hacemos con ética y somos capaces de hacerlo para el bien común, como diría un filósofo franco-alemán que se llama Paul Van Holk, que sería algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? Esa es una pregunta de debate. Y ahora pasamos después a quien nos haga la pregunta, una de las personas que ha participado. Antonio Iglesias, luego os cuento la pregunta que nos ha hecho. No sé, ¿todos a la vez no? No, todos a la vez no iba a decir eso. Por favor, vosotros mismos, ¿eh? O sea, quiero decir, cada uno va a tener su punto de vista. O sea, que si queréis seguimos un poco el orden, como hemos hecho la presentación, digo, para que haya un poco de orden, ¿vale? Pablo, cuando quieras. Pues muchas gracias. A ver, pues, al final son muchas preguntas, ¿eh? Las he enmascarado ahí como que el futuro, pero has soltado unas cuantas. Entonces, por contestar alguna de ellas, mira, yo hace poco leí un artículo que creo que era de la gente de Facebook, que estaban trabajando también en modelos de estos de lenguaje, que un poco habían demostrado que habíamos llegado al límite de la tecnología en cuanto a la aproximación esta de más cantidad, ¿no? Que habían demostrado que meter muchos más millones de textos ya no mejoraba, ¿no? Entonces, como que daban pie a pensar que a lo mejor había que darle una vuelta a otra aproximación, ¿no? No a esta de que está funcionando muy bien, como tú dices, pero que se puede mejorar, ¿vale? Y por contestarte también a otra de la de los malos, hay otro campo del Machine Learning o de la inteligencia artificial en general, que se llama, bueno, en general se llama Adversarial Neural Networks o, bueno, redes adversarias, que lo que pretenden es precisamente eso, hacer tus modelos y tu tecnología segura para que los malos no te ataquen, ¿vale? O sea, no tanto para que no lo usen, porque eso no está en tu mano, ¿no? Al final la tecnología está ahí, pero por lo menos para que no te engañen, ¿no? Para que la gente no engañe a tu chatbot o no engañe a tu clasificador de textos para que diga, pues tú, lo tuyo no es una factura sin pagar, ¿no? Pues simplemente porque tu nombre es un poco extraño, ¿no? Lo has elegido detalladamente. Entonces, yo creo que también va a ir por ahí un poco este mundo, ¿no? El tema de hacer un poco más de énfasis en la seguridad de los modelos, ¿no? Ahora mismo nos estamos centrando mucho en la calidad, en las prestaciones y tal, pero que también dentro de poco habrá que tener en cuenta que tienen que ser seguros, ¿vale? Que nos tienen que dar ciertas confianzas. No sé si alguno de vosotros quiere aportar algo más. A ver, Sentiros. venga. Arantxa, Bueno, ¿quieres decir algo? Perdón, Belén. Bueno, yo diría que también es una mejora que va a aportar muchísimas mejoras y el tema de, por ejemplo, la accesibilidad, ¿no? Para que da las nuevas tecnologías a pues esos colectivos que no lo tienen tan fácil y, bueno, pues también automatizar un montón de tareas que realmente pues no tienen mucho sentido, que son repetitivas y que nos dejen a las personas lo que realmente es importante, que es el pensar, el tomar decisiones, ¿no? Yo creo que eso también es algo que va a aportar, ¿no? Arantxa, si quieres, dejamos lo último porque nosotros quizás estamos más en punta de lanza. Isabel y Aurelio, a ver, ¿qué pensáis vosotros? Sobre la parte del uso malo y el uso bueno, ahí es difícil entrar porque depende un poco también de por dónde evolucione todo este tema. Pero para la parte de la técnica o del desarrollo de producto o la parte tecnológica, está claro que va a ser una revolución importante los nuevos avances, los avances que vemos en la actualidad. Hay noticias de hace unos días relacionadas con el tema del NLP, sobre precisamente el tema de este sistema conversacional, desde cuando se abrió el dataset o GPT-3 para poder aportar en torno a ese concepto, usando ese recurso, nueva tecnología. Y la verdad que hay que seguir muy de cerca por dónde va evolucionando,
para también ir vislumbrando e incorporando en nuestros procesos de diseño, en nuestros procesos de desarrollo, diferentes caminos a seguir en la aplicación de esta tecnología. Entonces, bueno, seguramente en breve nos volvamos a ver con un nuevo producto, con una nueva iniciativa, ya como evolución de lo que hemos presentado hoy, pues, todos un poco, ¿no? Isabel. Sí, y bueno, a ver, yo creo que los avances más recientes en estos campos al final ya están empezando a utilizar el aprendizaje de transferencia, el transfer learning, que lo que se intenta pues es ver cómo se puede transferir conocimiento de una tarea a otra, es decir, pensar en la generalización del lenguaje independiente del idioma y del dominio. Entonces, pues bueno, yo creo que ya simplemente con el uso de las arquitecturas de redes neuronales que usa un Google como BERT, la arquitectura neuronal de BERT ya te dice un poco que las tendencias van por ahí. Y bueno, y en cuanto un poco a la ética, pues es que realmente al final como la herramienta sí es verdad que depende del uso que queramos dar. Entonces esperemos que se creen los mecanismos que, pues bueno, o que siempre se tenga como el concepto de la ética del Machine Learning. Y bueno, dejo a Arantxa para el final porque nosotros somos un centro de I+D y bueno, se supone que tendríamos que ir por delante de las empresas y ver las cosas, venirlas un poco antes, pero bueno, para luego poderlas transferir a este tejido empresarial. Entonces, Arantxa, te he dejado lo última por eso. Sí, pero que voy a confirmar lo que han dicho los demás, ¿no? Que sí que ha habido recientemente un cambio de paradigma, que es la aplicación de la inteligencia artificial y de las redes neuronales profundas, que ha dado un salto cualitativo en los resultados de este tipo de tecnologías. No funciona muchísimo mejor que hace 3 años, porque esta técnica, digamos que funciona mucho mejor. Sí que creo que pues los gigantes tecnológicos ahora mismo tienen unas capacidades de computación, o sea, ha habido mejoras, pero a expensas de mayor uso de recursos computacionales, más GPUs, o sea, digamos que estamos resolviendo tareas, pero utilizando muchísimo más recursos computacionales que lo que se hacía hace unos años, ¿no? Y eso muchas veces, a la hora de llevarlo a producción, pues puede ser problemático, puede ser muy caro, ¿no? Un Google puede tener dinero para pagar este tipo de servidores, pero una pyme no. Entonces sí que hay una tendencia a intentar optimizar estas redes, a intentar que corran en CPU, no en GPU. O sea, todavía falta, digamos que ha habido un cambio de un paradigma tecnológico, pero todavía falta un montón de trabajo para optimizarlo y hacer que esta tecnología llegue a todo el tejido industrial, ¿no? Y de hecho, pues nosotros estamos trabajando y es algo que nos piden muchas empresas, ¿no? Me encantaría tener la tecnología de Google, pero no me llega el presupuesto. A ver cómo podemos hacer para que esto me corra en un hardware más normalito, ¿no? O sea, ahí hay mucho campo todavía por recorrer. Y luego todo el tema de los idiomas también, ¿no? Sí que se están aplicando técnicas de transfer learning, pero hasta ahora, pues eso, para el inglés se ha avanzado muchísimo, hay otros idiomas para los que todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces, ahí también hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que al final, a nivel de uso ético de las tecnologías, pues eso, hay que trabajar a otro nivel, a otros aspectos. La tecnología es la tecnología y cómo se usa es otra cosa, pero sí que también desde el punto de vista científico-tecnológico está habiendo desarrollos para intentar detectar automáticamente cuándo se manipula la información, ¿no? O sea, en el tema de las fake news, por ejemplo, pues estamos desarrollando tecnología para detectar si una voz ha sido generada por un robot o no, o si una noticia es falsa o no, o si una imagen, un vídeo ha sido manipulado o no, ¿no? Entonces se está trabajando en desarrollar tecnología que intente detectar ese uso malicioso, pernicioso de las tecnologías del habla y lenguaje en general también, ¿no? Bueno, pues vamos a ir con algunas preguntillas de la audiencia que está interesada en el tema. Dice, ¿por qué hablan de dominio y no de contexto? Esa es la pregunta que hace Antonio Iglesias. Él dice que supongo que serán dominios o disciplinas de conocimiento, medicina, física, etcétera, y no tanto los contextos, que pueden ser mucho más complejos e interdisciplinares. ¿Quién es el que arroja la primera respuesta? Creo que Arantxa ha intentado explicarlo, creo que había una respuesta, no lo sé. Arantxa, si lo comentas para todos, igual.
Sí, el tema del dominio, ¿no? La pregunta esta que... Eso es, sí. Dominio es un término que se utiliza en el ámbito científico para describir un tipo de texto, digamos, o de lenguaje que tiene un vocabulario muy específico y una estructura textual también muy específica, ¿no? Por poner un ejemplo, todos somos capaces de diferenciar un texto clínico de un texto legal, ¿no? Las frases en los textos legales son muchísimo más largas, tienen un vocabulario que a veces, si no eres un experto en la materia, igual no lo entiendes o tienes que leer un par de veces para entenderlo. Y en el ámbito clínico, pues las notas clínicas, los médicos las escriben dependiendo, utilizan muchos acrónimos, términos que no se entienden, ¿no? Pero esas dos características son las que definen, digamos, el término dominio, ¿no? El vocabulario específico y luego el tipo de texto, cómo son las frases, si son largas, si son cortas, si se utilizan acrónimos, si no. Entonces, incluso dentro de un mismo dominio de conocimiento, como puede ser el médico, puede haber distintos subdominios, ¿no? Una cosa pueden ser las notas clínicas y otra cosa pueden ser pues, los artículos científicos que hablen de medicina, ¿no? La estructura de los textos es diferente, aunque hablen de lo mismo, aunque el vocabulario pueda ser parecido. Entonces, al final, estas técnicas son técnicas de inteligencia artificial, aprenden a partir de datos y si los datos son suficientemente diferentes es cuando se habla de un nuevo dominio. Muy bien, hay otra pregunta de Felipe que dice: ¿un mecanismo ético del procesamiento del lenguaje natural podría ser un clasificador de fake news? Se han hecho muchos avances con corpus en inglés. ¿Cómo lo veis en castellano? Sí, a ver, Pablo o Aurelio o sí, ahí Belén. He visto antes en el chat y efectivamente, pues nosotros, por ejemplo, en Memética, como comentaba durante la presentación, hay una parte de una inteligencia artificial que se encarga precisamente de identificar las redes de bots y potenciar también las fake news que generan contenido irreal o contenido falso en las propias, junto con el resto de temas de conversación o para modificar un poco el sentimiento de la red en la que esté participando ese bot o esa red de bots. Con lo cual forma parte un poco de lo que menciona Felipe como estrategia de mitigación, como estrategia de reducción de esas fake news. Y nosotros, por ejemplo, Belén, cualquiera de los dos. Adelante, Belén. Sí, sí. Dale, Belén, luego Pablo. Por ejemplo, en nuestro sistema de NetOpinion que os he comentado antes, tenemos pues una serie de filtros en los que podemos, por ejemplo, filtrar por mensajes que puedan ser similares o mensajes que sean diferentes, para así también poder detectar trolls o robots a la hora de buscar ese tipo de información, y luego también alertas que te avisan de cuando hay a veces o un pico de conversación que está fuera de lo normal o una conversación que está como fuera de lo normal. Ya no hace falta que sea mucha conversación sobre un tema, sino que hay algo que está como fuera de lo normal, ¿no? Para que nos ayude a detectar, por ejemplo, en este caso, el tema de las fake news. Pablo. Sí, yo nada, simplemente quería añadir que precisamente la clave la ha dicho Felipe en la pregunta, ¿no? Que es el corpus. O sea, es que todos estos algoritmos y todo lo que hacemos aquí, todos los compañeros, o sea, porque la gente de Bicontech no son más tontos que los de Google, al revés. Yo diría que son... Lo que pasa es que lo que no tenemos es los recursos que tiene Google de datos y de dinero para comprar datos y etiquetarlos y generar esos corpus, ¿vale? Y precisamente por eso el español va detrás, porque no hay tanto dinero, vamos, como lo puede estar invirtiendo las grandes, ¿no? Entonces, es una cosa curiosa porque uno de los grandes debates que en la actualidad tenemos es ese gap que tenemos con Estados Unidos, con China, donde la Unión Europea pues va muy rezagada y se está intentando acelerar todo, pero todo es reglamentación. Claro, aquí ¿qué ha pasado? Que en China y en Estados Unidos la reglamentación, entre comillas, es más laxa, se pueden hacer más, entre comillas, barbaridades, y aquí no. Y eso produce un gap tecnológico muy grande. O sea, Google ha conseguido hacer lo que ha hecho, o Alphabet ha conseguido hacer lo que ha hecho por una cosa muy sencilla, y es que ha puesto a tu disposición herramientas gratuitas donde tú pagabas con tus datos. Aquí hay un conflicto. Claro, ahora nos encontramos con que todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es de machine learning, todo lo que es aprendizaje, pues que hay que activarlo porque es necesario para poder tener una parte del pastel en el mercado, porque si no vamos a ser usuarios, no vamos a ser ni siquiera prosumer, vamos a ser usuarios, ¿no? Users. Entonces, esto es importante que todo el mundo lo sepa. La
Unión Europea está haciendo un esfuerzo para ello, pero creo que sigue estando muy retrasada en los tiempos. Muy retrasada. Y Pues fijar que nosotros estamos en plena vorágine de todo lo que es el libro blanco, de todo lo que es la directiva, todo lo que tú quieras. Sí, pero aquí las cosas no se aterrizan y necesitamos aterrizarlas, que ya sabéis que es una de mis grandes luchas, el que seamos pragmáticos. Alberto, pero fíjate que el español, como tal, es un mercado potencial muy grande, porque todo Latinoamérica habla un castellano, bueno, más o menos modificado, pero estamos hablando siquiera de un idioma que es el segundo o el tercero más grande del mundo. Imagínate, pues nosotros que trabajamos con las lenguas cooficiales, principalmente el euskera, a qué nivel de granularidad estamos llegando, ¿no? Por si a alguno le interesa, Arantxa se llama un pantallazo ahí, el traductor en euskera, y quiere aprender euskera o tiene que hacer una traducción, pues que lo haga, porque realmente está funcionando mejor incluso que el de Google, ¿no? Lo que decía un poco Arantxa. Pero creo que el tema del idioma, del castellano, que es como un idioma grande, fíjate dónde estamos. O sea que, no sé. Isabel, ¿quieres decir algo? No, la verdad que poco más. A ver, la necesidad del corpus es primordial. Y luego, pues sí se pueden aplicar mecanismos de similitud o asociación, pues para detectar, pues si la forma en la que están creados esas fake news, pues bueno, sean con algún tipo de patrón. Hay una pregunta de Felipe que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Y además de todo está, creo que muy bien traída, ¿no? Dice, parece que la inteligencia artificial débil está en la edad de oro, pero la fuerte, la que es realmente potente, la que aprende una de otra, está en la edad de piedra. ¿Cuándo un avance en este campo? Es una pregunta difícil de responder. No sé, cualquiera de vosotros, venga. ¿Quién se anima? Pablo, Aurelio. Bola de cristal aquí no me atrevo. O sea... ¿Alguien tiene una bola o quiere compartir sus ¿Pero opiniones? qué es una cuestión de dinero solamente, Pablo? ¿Es una cuestión de inversión? No, yo creo que aquí estamos hablando de otra cosa. Yo creo que o sea, es verdad que la inteligencia artificial débil ahora mismo pues tiene mucho más retorno que la fuerte, ¿no? Porque o sea, la inversión es mucho menor, muchísimo menor, pero es que yo creo que la inteligencia artificial fuerte no se hace, o sea, todavía no hemos ni rascado el principio de cómo sería. O sea, podría construirse con muchísimas inteligencias débiles, pero a día de hoy no, vamos, yo no lo veo. Un ponente un discente o una persona, un oyente del webinar o visual del webinar pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre ambas? Venga, Pablo, dale. O Aurelio, ya que te has metido en el charco, uno de los dos, venga. Bueno, a ver, yo como lo entiendo yo, ¿vale? Como esa inteligencia artificial débil, la entiendo como aquella que está destinada a resolver una única tarea, muy específica, ¿no? Y la inteligencia fuerte o general es la que limita a los humanos, ¿no? A la de pues, resolver así lo he interpretado yo, que a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no era la pregunta de Felipe. No, sí, claro, indudablemente cuando está inteligencia artificial ha habido siempre ha existido. Porque hemos hecho procesos que un algoritmo no es ni más ni menos que eso, un proceso que lo has estudiado, lo has atomizado, lo has diseñado, pero lo has trasladado a una componente matemática de unos y ceros. Esto lo hemos siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos mucha más capacidad de computación y mucha más capacidad de generar, de picar código, como yo digo, ¿no? Picas código muy bien picado, con lenguajes muy potentes y puedes hacer muchas más cosas que antes no las podías hacer. Entonces esa es la diferencia, que llega un momento en el cual ya las instrucciones, la propia máquina las entiende, las interpreta y las genera de otra manera. Por eso lo de la singularidad, ¿no? Es qué va a pasar en el futuro con el ser humano y la conexión neuronal del ser humano con las máquinas. Si realmente la especie humana, el sapiens, como diría mi querido Harari, pues va a desaparecer. ¿Hay por aquí alguna pregunta más? Dejadme que lea, que tengo que acercarme porque ya me cuesta ver sobre el tema. Vale. O no. A ver, un momentito, por favor. Ah, sí. Hay una que decía que ¿quién decidía que una noticia es fake? ¿Cómo se decide que es fake? Y no es una pregunta estúpida, no, indudablemente hay algunas que es que se huelen a la legua,
porque simplemente la forma de redactarla o la forma de eso. Pero, por ejemplo, ayer, no sé si lo visteis, se corrió por los medios de WhatsApp lo de la neverita de Coca-Cola, que regalaba Coca-Cola unas neveritas si contestabas a una encuesta, ¿de acuerdo? Y lo que consistía el bulo, porque ya ha salido, ya lo ha denunciado la policía, ya ha salido a los medios de comunicación, que es una engañifa, ¿no? Es un phishing, ¿no? Entonces, eso circula por la red. Tú respondías unas preguntas, te ha tocado, pero tienes que mandárselo a toda la gente de tu WhatsApp hasta que llegues al 100% de la barra. Entonces, claro, pues ya ahí ya detectas que obviamente eso es un phishing, ¿no? Que están intentando captar tus datos, ¿no? Pero ¿quién lo determina? ¿Cómo se determina? Hay especialistas, entiendo, porque dentro del mundo de la inteligencia artificial no solamente hay personas que pican código o que programan o que crean algoritmos, sino que tiene que estar lleno de sociólogos, tiene que estar lleno de psicólogos y tiene que estar lleno de psiquiatras. Entiendo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que tú lo has dicho y bueno, creo que ha sido tú, Arantxa, el tema de la detección de, bueno, me imagino que lo contarás, pero se puede detectar que la voz es falsa, la foto que es engañiza y luego el tema del lenguaje, ¿no? También que se está utilizando, qué te están pidiendo, o sea, normalmente cuando te dicen que lo mandes a todos tus contactos, o sea, yo creo que hay un montón de expertos por detrás que determinan una serie de reglas que te ayudan a descifrar que eso puede ser falso, ¿no? Bueno, nosotros recientemente hemos tenido contacto con todo el tema del COVID y todos los bulos, ¿no? Hemos tenido contacto con algunas empresas que se dedican a desmentir estos bulos, ¿no? Y es un proceso totalmente, prácticamente manual. O sea, es decir, hay voluntarios, hay gente o empresas, ¿no? Que tienen a personas que les llega una noticia que creen que puede ser un bulo y básicamente en esta noticia intentan identificar hechos y llaman a fuentes fiables para que les confirmen si ese hecho es verdad o no. O sea, en el tema del coronavirus, pues están contrastando la información con departamentos de sanidad, con hospitales, con agencias sanitarias, etcétera, etcétera. O sea, hay personas que están mirando la noticia, identificando hechos y llamando a fuentes fiables, preguntando y si les confirman o les desmienten, con esa información es con la que cuentan, ¿no? Entonces, por ahora las tecnologías de lenguaje sí que, pues eso, pueden ayudar un poquito, ¿no? Pues te pueden ayudar a que si te entra un bulo que es parecido, el texto de la noticia que te llega es parecido a algo que tú ya has detectado que era falso, pues los puedes relacionar, los puedes clasificar o te ayuda a identificar cuáles son los hechos que tú luego puedes comprobar, ¿no? Pero todavía hay un proceso muy manual de personas, pues esos sociólogos, periodistas, que llaman por teléfono a fuentes fiables o entran en webs, pues eso, de agencias internacionales de las que te puedes fiar y contrastan la información con personas todavía. Hombre, con el procesamiento del lenguaje natural sí que se puede, pues eso, el detectar que hay cierto tipo de lenguaje o de frases que se están repitiendo o sucesos que están ocurriendo y que te salte una alerta y entonces que esa alerta le llegue a una persona que es la que ya tiene que tomar una serie de medidas para determinar si eso es cierto o no, ¿no? Sí. A mí sí me gustaría añadir que quiero recordaros que, o sea, estos algoritmos no aprenden de la nada, ¿eh? O sea, es que aprenden de lo que le hemos enseñado a las personas, ¿vale? Y ahí también hay un peligro, ¿no? Yo creo que es lo que llevabas un poco la pregunta, Alberto. O sea, ¿quién decide? ¿Quién? Claro, el porque algoritmo no tiene el existir, conocimiento de la claro, verdad. pueden existir grupos de personas o grupos o organizaciones que tengan un sesgo y entonces metes ruido en el entorno y ya entonces creas un nivel entrópico que ya tienes que hilar muy fino con todo el proceso de algoritmo para poder determinarlo. O sea, que esto no es una broma, ¿eh? Creo que es un tema súper importante por muchísimas cosas. Incluso muchas veces ha puesto en duda, corrígeme si me equivoco, que la información que aparece en Wikipedia sea realmente verdadera y contrastada. Porque sí, Wikipedia ha ayudado a muchas cosas, pero claro, sobre un mismo entorno puedes encontrar diferentes tipos de opiniones, en algunos casos antagónicas. Y estamos hablando también de algo fake, ¿no? Algo falso, algo que no se atiene a la verdad. O sea, hay que ser muy rigurosos, ¿no? Los historiadores hacen mucho hincapié en esto.
Sí, aquí yo creo que, vamos, los algoritmos son súper vulnerables a estos sesgos, ¿vale? Y sobre todo si son intencionados, pero yo creo que la única forma que tenemos y que se hace de luchar contra esto es el volumen. O sea, si al final tú tienes 1.000 millones de noticias etiquetadas, bueno, pues a no ser que haya una persona o un grupo de personas capaz de tener más de la mitad de ese, haber etiquetado más de la mitad de ese corpus, lo cual ya sería pues, otro problema, ¿no? No sería este. Nosotros, Bueno, ese es yo creo que ese es el tema, el volumen. O sea, se combate con el volumen. sí, pero por ejemplo nosotros lo que hacemos muchas veces es en meter sistemas aleatorios, que de vez en cuando el sistema por obligación te meta algo para revisar y para que vaya eliminando todos esos sesgos que hay, ¿no? Es muy difícil, sino porque al final es lo que dices tú, las personas son las que meten esa información y al final pues nosotros tenemos sesgos. Hay otro espectador anónimo, parece ser que hay varios Felipes, me lo recuerdan por ahí, pero no pasa nada. Hay un espectador anónimo que pregunta si las personas comunes no pueden detectar una falsedad, ¿cómo lo va a hacer una máquina? ¿Puede tener un vigilante de tono de voz y detectar que es mentira? ¿Puede detectar con una foto que está retocada? ¿No podrías llegar a la máquina a la conducción de todos están mintiendo, a la conclusión de que todos están mintiendo y que todo es un fake news? Yo creo que ya ha quedado bastante claro, ¿no? Que al final de lo que, o sea, la máquina es tonta. Al final aprende de lo que tú le enseñas. Y si tú le enseñas una cosa, pues bueno, pues aprende lo que le has enseñado, ¿no? Arantxa no lo ha mencionado, pero nosotros sí que llevamos tiempo también trabajando estas tecnologías en temas de seguridad. Y bueno, sí que, pues bueno, ahí también hay un mundo por descubrir, ¿no? Cómo podemos detectar pues ciertas cosas, ¿no? De radicalización, de terrorismo, de, bueno, creo que también hay un montón de cosas ahí que hay que pensar, ¿no? No solo en una fake news, sino también en otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, Y la ética sobre todo, yo creo que la ahí sí última que... pregunta, si no hay otra por aquí más, vale. La última pregunta la hago yo y ya pues damos por concluidos, despedís, hacéis una solicitud para la gente y tenéis un minuto cada uno para despediros y para saber dónde contactaros, que eso es importante también y dónde pueden conseguir las presentaciones que habéis dado. Pues la última cuestión que os quería hacer yo es, yo estoy convencido que todo lo que se está haciendo en inteligencia artificial en España y en el procesamiento del lenguaje natural es de un nivel y una calidad abrumadora, ¿de acuerdo? Pero ¿qué se necesita? Aparte de dinero, que seguro que me lo vais a decir todos, ¿qué se necesita para que realmente esto pueda calar en todos los sectores? Y que los sectores sepan que la transformación digital tiene una parte de procesamiento del lenguaje natural que puede hacer que las empresas sean mucho más productivas y puedan tener mucho más rédito, con lo cual generas una mejor economía, muchos más puestos de trabajo y toda esa economía, vamos a llamarla circular en este caso, que es una retroalimentación de todo. Pues yo diría que lo más importante aquí es la formación y la concienciación de tanto de los equipos directivos como de las personas que van a utilizar esa tecnología. Muchas veces la gente no lo solicita porque piensa que va a perder su puesto de trabajo y lo que va a hacer es recibir una ayuda y al revés, ser mucho más eficiente y la gente que está en los puestos directivos muchas veces no lo solicita porque no tiene la formación suficiente. Nosotros, por ejemplo, damos cursos sobre transformación digital y damos cursos incluso muy básicos de introducción a la transformación digital que se adapta mucho a si el personal que lo va a recibir son directivos o son personal técnico, porque hay veces que el nivel de conocimiento que tienen los alumnos es prácticamente cero. Entonces, yo creo que lo primero es la formación y predicar un poco en el desierto, que ahora ya por fin ya no es tanto predicar en el desierto, ¿no? Isabel, ¿qué Y opinas? eso es, ahí tenemos responsabilidad todos. Es necesario pues formación digital, está claro, y luego pues nosotros también propagar que no es tecnología que reemplaza, sino que mejora
la eficiencia y los procesos, que entonces, pues bueno, hay... ¿Aurelio? Sí, pues ahí efectivamente la formación, como bien decíais, yo creo que también tener en cuenta otros marcos de integración de estas tecnologías, llevar un poco todavía más a tierra y flexibilizar todavía más las capacidades de integración de los productos que desarrollamos, de las tecnologías que desarrollamos para que puedan ser asumidas también por otros ámbitos. Lo hablábamos en el sentido de la gestión de mercancía, un simple chatbot, lo que consigue a nivel de procesos, a nivel de optimización y a nivel de costes por consiguiente, pues es fruto de la simplicidad con la que se aborda. Entonces, yo creo que es una clave importante de que al final se ve la inteligencia artificial, el machine learning y todas estas tecnologías como algo muy lejano, como algo muy de empresas grandes, y también se puede acercar mucho a otro tipo de iniciativa, a otro tipo de productos o de proyectos, y también crear necesidad y ir abriendo el camino de hasta dónde se puede llegar con esta tecnología. Pablo. Sí, yo, bueno, por añadir algo distinto, que estoy muy de acuerdo con el tema de la formación, yo creo que también hay un tema cultural, sobre todo en España, que es el miedo al fallo, ¿no? Que la gente a lo mejor tiene esa reticencia a probar cosas nuevas por si es un fracaso y tal, cosa que pues, los anglosajones lo tienen menos, ¿no? No tienen ese miedo y de verdad que estas tecnologías o sea, ya están suficientemente maduras, son complejas, pero bueno, no son tan caras. Quiero decir que yo estoy de acuerdo con Aurelio en que merece la pena intentarlo, que esto no es una cosa para los 4 grandes, que es una cosa para todos y que os animéis a probar y a intentarlo porque salen cosas y merece la pena. Arantxa. Sí, pues un poco añadir o reforzar el mensaje que han dado los demás, ¿no? Pues que las tecnologías de procesamiento de lenguaje para castellano también están aquí y que pueden ayudar a optimizar muchos procesos hoy en día. Así que Y se anime. pregunta Antonio Iglesias si son asequibles. Sí, puedes preguntar a cualquiera de estos 5 grandes profesionales con sus empresas por detrás y si son asequibles. Alberto, querías... entiendo que el tema de las presentaciones lo iremos gestionando y bueno, yo creo que nuestros nombres de contactos están ahí, estamos yo creo que casi todos en LinkedIn, tenemos unos nombres bastante sencillos, con lo cual podéis encontrarnos perfectamente y contactarnos. Y bueno, en cualquier caso, si hace falta nuestros emails, Alberto nos conoce a todos, ya haremos algún puente para que os lleguen, pero vamos, que sepáis que todas las empresas y que estamos aquí, pues estamos a vuestra disposición, que hay aplicaciones en la industria, que los que somos ingenieros industriales nos parece también que esto está como muy lejos, pero que no, o sea, a mí el caso de los contadores me ha parecido clarificador, no, lo siguiente. Y bueno, que nada, que estamos a vuestra disposición para lo que queráis, que ha sido un placer. Pues el placer es el nuestro en el colegio y en esta comisión 4.0 que yo represento y que llevo para que funcione y la gestión y demás. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que va a ser el primero de muchos otros webinars relacionados con el mundo de la tecnología, donde esté Ametic presente con este panel de profesionales tan grande y que muchísimas gracias. Y nada, damos por concluido el webinar y la semana que viene habrá otro también interesante que os llegará a través de la newsletter y las comunicaciones del colegio y que os esperamos en él para seguir animando un poquito para todo el tema. Mira, por aquí nos dicen que ojalá haya más webinars sobre inteligencia, machine learning y deep learning. Así que nada, sí, seguro que los hará, porque la gente de Ametic pues es muy trabajadora, muy versátil y muy flexible y ha sido un placer organizar este webinar. Y ha quedado muy bien el formato con varias empresas que en un elevator pitch cuenten las cosas que hacen y que luego después se sometan a las duras preguntas de los colegiados.